Bienvenidos al nuevo episodio de HR Inspirados, donde cada semana desafiamos las convenciones del mundo organizacional y de recursos humanos. Cada semana abordamos una nueva perspectiva con nuevas tendencias, nuevas noticias sobre el ámbito de los recursos humanos desde una perspectiva diferente y alternativa. También, cada semana tenemos un muy interesante invitado que nos ayuda a encontrar esa otra perspectiva del mundo organizacional. Junto con mi compañero Diego, vamos a presentar este podcast. ¿Qué tenemos hoy, Diego? Bueno, hoy juntos nos vamos a embarcar en una exploración profunda con nuestras raíces evolutivas y ver cómo influyen en la gestión moderna de los recursos humanos. En este episodio, creo que muy especial, nos vamos a sumergir en el mundo de la antropología y su relación con el liderazgo, la organización, el desarrollo, los valores. La evolución humana no es, creo yo, solo un tema de museos y libros de texto. Tiene aplicaciones directas y muy poderosas en cómo estructuramos nuestras empresas y cómo gestionamos nuestros equipos. Por ejemplo, estudios recientes, Summer, sugieren que las habilidades colaborativas esenciales para la supervivencia en las primeras sociedades humanas están profundamente entrelazadas con la práctica de trabajo en equipo que valoramos hoy en un día muy especial en este podcast. Además, la investigación de la psicología organizacional también nos revela que el sentido de pertenencia derivado de nuestra naturaleza tribal es un factor crítico en el clima organizacional y la productividad de las empresas. Esta comprensión de nuestra herencia evolutiva no solo nos ayuda a diseñar mejor nuestras prácticas de recursos humanos, sino que también influye de manera muy directa en cómo fomentamos la inclusión y el compromiso, como vamos a ver más adelante con nuestro invitado, en nuestro lugar de trabajo. Muy interesante perspectiva. Yo creo que a nuestros oyentes les va a interesar mucho conocer cómo efectivamente el aprendizaje sobre nuestra naturaleza humana más profunda, que a veces se deriva del estudio de nuestra evolución. Al fin y al cabo, la especie humana pues, ha estado evolucionando durante millones de años como homínidos y hace unos 200.000 años como tal especie del Homo sapiens, y solamente desde hace el Neolítico, hace unos 10.000 años, pues comenzó nuestra historia diferente a toda la evolución durante millones de años que tuvimos como sociedades tribales. Entonces, es inevitable, es totalmente cierto que nuestra naturaleza física, nuestras características físicas y nuestras características psicológicas están determinadas por toda esta larga historia evolutiva. Porque aunque sobre todo los últimos 2.000, 3.000 años, hemos evolucionado tecnológicamente de forma muy acelerada, la evolución tecnológica no va al mismo ritmo que la evolución biológica. La evolución biológica es mucho más lenta. Y por tanto, básicamente, la persona de la prehistoria de hace unos cientos de miles de años es idéntica a la persona de hoy en día, o muy, muy parecida genéticamente. Y sin embargo, su entorno es totalmente diferente. Entonces, en este episodio, queremos intentar obtener algunos aprendizajes que nos enseñen cómo comprender no solamente la psicología humana, sino las dinámicas sociales humanas dentro de las organizaciones, en este caso, comprenderlas, por qué han surgido así, qué hace que colaboremos o que compitamos, de qué forma esto nos puede ayudar a, hoy en día, en la actualidad, gestionar mejor nuestras organizaciones. Y hoy tenemos el placer, enlazando con los temas que hemos venido comentando en este podcast, de tener un invitado muy especial, Antonio Molina, que nos va a permitir profundizar esta doble perspectiva antropológica y organizacional en base a su experiencia y su conocimiento. Bienvenido, Antonio. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Es una alegría tener a un excelente amigo y, bueno, a modo de presentación, es un enorme profesional que ha transitado y dejado creo, la buena huella en empresas como El Campo, en el Grupo Adeo, aquí Bricolaje y trabajando mano a mano también con la familia Mouly en Francia. Antonio
sé que no es amigo de recibir elogios en público, pero ha logrado cruzar para mí el puente desde recursos humanos hacia la antropología, ¿no? Haciendo estudios, publicaciones, siempre con la evolución y el desarrollo de las personas y la transformación organizativa como meta. Es, como te digo, un auténtico placer, Antonio, poder contar contigo en este nuevo podcast de HR Inspirados. Y bueno, como siempre va siendo un símbolo de nuestro programa, nos gustaría a todos los invitados hacerte una pregunta simple, pero a la vez profunda. ¿Quién es Antonio Molina? No, ¿qué es Antonio Molina? No lo sé, Diego. Cuando he visto esta pregunta que tú sugerías, yo no sé distinguir. Uno es lo que es, uno es lo que hace. No es otra cosa. Entonces, a lo largo de tu historia personal, pues has hecho una serie de cosas y eso es lo que te define, lo que en definitiva eres, no sé, sin más. Pues si quieres que te responda a unas preguntas muy concretas, pues una persona normal, casada con 2 hijos y que ha tenido una trayectoria laboral muy, muy amplia y sobre todo, pues lo más importante y el objetivo de esta charla, pues eso son 30 años en la dirección de recursos humanos, en varios departamentos, pero en recursos humanos. Entonces, bueno, básicamente eso, tengo 2 hijos y nada más. Y bueno, experiencia también laboral internacional. Bueno, uno es lo que ha hecho, sin más, ¿no? Ya no le doy más importancia. Otra cosa es que lo que yo, si me puedo definir de alguna manera, siempre es pues la curiosidad y el seguir aprendiendo. Y claro, y por eso pues ahora me dedico a otras cosas que son diferentes o son muy parecidas al ámbito de los recursos humanos. Es la investigación y el trabajo por las personas, con las personas. Justamente, Antonio, nos interesaba, si quieres empezar conociendo, aunque luego vamos a repasar un poco todo tus aprendizajes en el ámbito organizacional y de recursos humanos, ¿no? Pero en este punto nuevo en el que, digamos, pasaste de trabajar en las organizaciones a seguir trabajando, digamos, en temas de dinámicas sociales o de personas, pero desde otra perspectiva, ¿puedes explicarnos qué te llevó ahí o exactamente qué es lo que estabas haciendo y si, digamos, de alguna forma está relacionado con tu anterior etapa tan amplia en el ámbito de los recursos humanos o lo ves como un punto y aparte? No, yo, como te decía antes, yo creo que es bastante una continuidad. De hecho, a mí siempre me ha gustado la arqueología, entonces esos temas de que no has podido hacer, porque o estudiabas en un momento de arqueología que era que no te ganabas la vida o te ganabas la vida. Y entonces, en parte, pues eso, pero siempre la preocupación por las personas. Yo siempre digo, si no te gustan las personas, no te dediques a los recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, eso que yo trabajaba a nivel comercial me acabó llevando al departamento de recursos humanos. Pero la trayectoria luego, cuando he continuado con los estudios antropológicos, pues es lo mismo, es la misma inquietud por las personas. Por eso para mí hay una continuidad. Aunque aparentemente no la haya, sí que la hay, sin duda. Sí. Sí. De hecho, a mí personalmente es un ámbito, no solo el tema de la antropología, ¿no? Sino en general, digamos, todo, al final la antropología estudia la historia de la humanidad en épocas prehistóricas, fundamentalmente, ¿no? Hay otro campo también muy, muy creciente en las últimas décadas, que es el de la psicología evolutiva, muy relacionado, ¿no? Que analiza también cómo, digamos, al final lo que somos es producto de nuestra evolución, tanto en el ámbito físico como en el ámbito de nuestros rasgos psicológicos, ¿no? Entonces, ¿tú ves esa relación? ¿Crees que podemos obtener aprendizajes del estudio de nuestra evolución para traerlos al mundo organizativo actual? Sí, sin duda. Yo creo que sí, que en el pasado está todas las respuestas. Es decir, nosotros no somos más que esa continuidad de las generaciones y de nuestros antepasados. Cómo han hecho las cosas es como nosotros estamos ahora respondiendo a otras cosas. Es decir, siempre es lo mismo. No sé, tú hacías una introducción que me parece interesante, porque la antropología no solamente estudia
el pasado, estudia también el presente. Yo soy antropólogo social y cultural. Entonces, la diferencia entre la sociología y la antropología social y cultural es que el método de la antropología es las preguntas a las personas, es más la escucha, para entendernos. Y eso a mí me parece muy interesante. De hecho, hay unos estudios fabulosos de la antropología sobre, bueno, pues los últimos, los más, esos son sobre las mujeres, sobre grupos que no son como los gitanos, por ejemplo, grupos minoritarios, donde se estudia la antropología, que es básicamente la escucha activa. Y ese es un campo donde yo creo que en la empresa no se hace. Escuchar a la gente. Porque, como siempre, no creemos mucho en la gente. No podemos decir que no creemos, ¿no? No creemos mucho. Y eso es algo que yo creo que a lo largo de la conversación podemos desarrollar o seguro que me preguntaréis sobre eso. Entonces, ¿te refieres digamos, a que en el ámbito de quienes gobiernan las organizaciones muchas veces no tienen una creencia en las personas, lo que quieres decir? No es su potencial, sin duda. No es su potencial y en su capacidad de aportación. Entonces, bueno, eso era sobre la primera parte. Sobre la segunda parte de tu pregunta, sin duda, en el pasado y en la evolución hay muchas enseñanzas, muchas que nos pueden ayudar a cómo se han desarrollado las sociedades, qué importancia tiene esas evoluciones sociales, culturales y cómo se pueden aplicar ahora y qué hemos aprendido y qué hemos desaprendido, que esa es otra, ¿vale? Yo creo que había que empezar por una cosa muy sencilla, que es, primero, decir que la especie humana es una especie social, fundamentalmente social. Es decir, no hay posibilidades de supervivencia individual sin la sociedad. Segundo, hay dos ramas, o sea, donde la gente, digamos, ahí estamos, si somos una especie competitiva o colaborativa. Y ese es un punto donde, digamos que la evolución humana tiene también los que dicen, no, esto básicamente es por competitividad y esto es básicamente por colaboración. Como sin duda vais a deducir, yo soy de que somos una especie colaborativa, sin duda. Nuestro éxito es un éxito social colaborativo. Y si no, hay que salir a la calle y coger y decir, oye, las aceras ya están puestas, oye, los árboles los riega alguien, oye, a tus hijos les enseñan, oye, tienes un médico, oye, han puesto aceras, han puesto carreteras. Somos un éxito de especie social. ¿Vale? Pero, Antonio, o sea, si somos, dices, nuestra naturaleza es colaborativa o competitiva, y tú te dices que obviamente, o sea, yo creo que lo que quieres decir no es que, porque la naturaleza competitiva también está ahí, lo podemos ver en el día a día, en todas partes, en las organizaciones, etc. Otra cosa es que creo que lo que quieres decir es el secreto de nuestro éxito es justamente la parte colaborativa y no la competitiva, aunque esa parte competitiva en algunas circunstancias, y a lo mejor hay que pensar cuáles son esas circunstancias, se dispara, y a lo mejor para mal, ¿no? No, yo te insisto en que somos una especie... Puramente colaborativa. No, bien, no, sí, que como te decía antes, os decía antes, son dos corrientes, ¿vale? Porque la realidad existe que nosotros competimos, pero competimos, si nos vamos a la prehistoria, es decir, tenemos dos modelos que cambian. El modelo de los cazadores-recolectores, que lo que sabemos hoy es que tenían una vida relativamente bien, que no tenían competencia, que colaboraban en el entorno que tenían, que no eran depredadores y que entre ellos colaboraban. Un éxito de colaboración somos, bueno, vamos a decir que somos dos especies, pero eso sería otra discusión. Bueno, pero vamos a decir que somos dos especies, los neandertales y los sapiens.
no tenemos ningún viso de que haya habido confrontación. Es más, lo que tenemos es que ha habido colaboración. Es más, hemos tenido descendencia conjunta. Hoy la mayoría de la Tierra tenemos entre un 2 y un 4% de genes neandertales, salvo los subsaharianos. Es decir, ha habido, durante los cazadores-recolectores, ha habido una cooperación tremenda. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es cuando nosotros nos apropiamos en parte de la naturaleza, cuando domesticamos los animales y las plantas. Y eso nos hace que seamos sedentarios, que seamos territoriales y que nos apropiemos de la naturaleza. Y ahí sí empezamos a competir. ¿Vale? Y por eso estamos hablando de la historia de la evolución humana de 3, 5 millones de los últimos 10.000 años, para entendernos. O sea, lo que es la historia de la evolución. Entonces, es la propiedad privada, es la territorialización y es una cosa que es muy humana. Que es que durante todas las épocas nosotros hemos pasado épocas de hambre, teníamos que acaparar para comer. Y cuando logras tener la domesticación de animales y plantas, acaparas. ¿Vale? Eso es natural, pero eso es territorial. Y ese es el punto donde empieza una gran competencia. Pero la historia de la humanidad no es una historia de competitividad. Es la propiedad privada y los otros que te pueden quitar tu grano que es almacenado. Pero estamos hablando de épocas muy pequeñas, es decir, visto con perspectiva histórica, para entendernos. Y en cualquier caso, dentro del grupo, de una aldea de 50 personas, son muy colaboradores extremadamente y muy generosos. Ya no es tanto con el de enfrente. ¿Vale? Eso ya se puede entender hoy porque somos, pues, gallegos y andaluces, madrileños, catalanes, españoles, franceses o italianos. Es decir, con el otro, con la aldea de al lado que te puede quitar, empiezas a ser competitivo. Es un poco la idea, por eso no es tanto en toda la historia. Sí. Ahora, esos factores que de alguna forma potencian o incentivan la competición en vez de la colaboración, ¿no? Podemos pensar en el ámbito organizacional de qué forma se potencian una cosa u otra. Es decir, en teoría, las organizaciones lo que quieren es que toda la gente que trabaja ahí colaboren. No. También los sistemas de recursos humanos, estarás de acuerdo, Antonio, que muchas veces incentivan una cierta competición. Por ejemplo, solamente algunos podrán acceder a unos puestos y otros no, por tanto hay una selección y es una cierta forma de suma de juego cero. A veces las recompensas de la evaluación del desempeño también son una juego de suma cero. Es decir, hay una serie de elementos que la propia organización hay veces que están incentivando una competición o quizás inhibiendo una colaboración. De tu experiencia en los recursos humanos y de tu aprendizaje en el ámbito de la antropología, ¿qué dirías que favorece una u otra conducta dentro de las organizaciones? ¿La conducta colaborativa o competitiva? Yo diría que la estrategia ganadora es la colaboración, sin Pero duda. ¿cómo la consigues? ¿Cómo consigues que la gente... Claro, totalmente de acuerdo con... Esa es la pregunta, sin duda. Primero lo que decíamos antes, creer en las personas, escucharlas y que participen. No solamente que participen, sino que sean auténticos socios. Lo digo ya no solamente porque en nuestra experiencia fuimos empresa donde éramos accionistas de la empresa. ¿Vale? Entonces, ese es el punto donde yo me creo que colaboro, que además que mi empresa, si fabrica tornillos o lo que fabrique, tiene un aporte social, es decir, hago los mejores tornillos para que no se rompan y la gente cuando los ponga no tenga un accidente o le duren mucho. Tiene una función social, es decir, si no transmitimos esa función social de las empresas, que tienen un porqué y que tienen un aporte a la sociedad, si no hacemos que nuestra gente participe de ese proyecto
y se lo crea y lo haga suyo, pues es muy difícil. Si tú lo haces basándote en la competitividad, dices, no, la lucha de los mejores, la lucha de los que tal, de ahí saldrán frutos. Bueno, pues son estrategias. Y a veces son estrategias ganadoras, pero son de muy corto alcance. Esa es un poco la idea. Claro que coexisten, claro que si yo como los antiguos, si yo puedo comer y tú tienes comida y yo no tengo comida, te tengo que coger. Y si tú no comes, pues no comes. Eso es muy humano, no es nada raro. Pero son estrategias, el trueque, cuando se daba antiguamente, era una estrategia ganadora. Lo ha sido siempre. Eso, volviendo a la empresa, yo creo que las estrategias ganadoras a largo plazo son las estrategias de participación, de escucha, de colaboración de las personas. Y eso se demuestra en la historia de la humanidad, no es... Y yo, desde mi pequeña experiencia, 30 años, por bueno, tal, y yo siempre la he considerado una estrategia ganadora, o por lo menos esos han sido mis principios rectores y en general de los equipos de dirección que he participado, que teníamos esa sensibilidad de que la gente, de escucha a la gente, de participación, de que ellos son los que aportan mejoras y de que cuando tú repartes los frutos de esas mejoras, esa es la auténtica realidad de las empresas. Son modelos, pero como veis antes, es el mismo modelo que hablábamos de competencia o colaboración. Que no están reñidos, porque la realidad es dual y se da. Tú lo comentabais antes. Pero la estrategia a largo plazo es una y a corto plazo es otra, para mi punto de vista. Siguiendo un poco lo que comentabas antes, ¿no? De que la supervivencia individual, de alguna manera, según tu esquema, ha sido relegada por la colaboración, ¿no? ¿Qué similitudes para ti tienen las luchas esas de poder? Porque al fin de cuentas para sobrevivir, para comerle la comida al otro, ¿no? Como decías, en las sociedades prehistóricas, ¿qué similitudes pueden tener con este tipo de rivalidades que se pueden ver en ambientes laborales que no fomentan este tipo de cultura? Bueno, las similitudes son, lo que comentábamos antes, son muy parecidas. Es decir, siempre vamos a tener aquella persona más individualista, con una educación menos sociable, con muchas ganas de subir. ¿Por qué? Porque también es dinero. Cuidado, considerar que es una vida mejor. Yo es que pienso que no podemos siempre considerar a los seres humanos, a las personas, como pequeños dioses, ¿no? Tenemos, todas esas contradicciones, ¿no? De decir, pues tenemos la contradicción de que queremos estar bien y ganar dinero y tener un coche y tener tal, y eso supone que si lo hago mejor que el otro, pues yo haciendo. Vale, pero son las carreras cortas que se dan y que son muy humanas. Es decir, lo que pasa es que como estructura de la empresa, tú debes poner los mecanismos y el tipo de organización donde la suma siempre va a ser la suma de todos va a ser siempre mucho más que la suma de 4 más listos. Si esto no lo tienes claro, pues estás apostando por una forma de empresa u otra. Es muy sencillo. Y no digo que sean buenas o malas, yo digo lo que yo creo que es mucho más resultante a medio y largo plazo. Tú has sido un convencido y doy fe de ello y divulgador que el trabajo por valores es y era y será la piedra angular de todas las relaciones laborales y los beneficios, ¿no? que pueda obtener. ¿Cómo crees qué impacto tienen esos valores en todo lo que estás diciendo, en el modelo de esas empresas? Claro, Diego, mira, como decíamos antes, la parte social, lo social, las formas de producción, las formas de organizarse, te dan un tipo de resultados. Y una de esas resultantes es la cultura. Es decir, cómo hacen las cosas. Entonces, la cultura respondemos con los valores. ¿Vale? ¿Qué valores tú quieres poner en marcha? Refuerza lo que hablábamos antes. ¿Vale? Es decir, digamos que la infraestructura es los métodos de producción y lo social, y la superestructura es la cultura y los valores. Para tú hacer esto tienes que trabajar en los valores,
suponiendo que ya tienes unas buenas máquinas para hacer tornillos que hablábamos antes, o para fabricar, o para comercializar, o para vender. ¿Vale? Esa estructura la tienes. Pero ¿cómo motivas al que está, al currito que está, por así decir, a pie de máquina, al currito que está comercializando, al currito que está vendiendo, ¿vale? Para que pues cada uno nos sintamos parte de esa estructura general y tal. Cuando son valores compartidos, y los valores compartidos, pues podemos poner acento en los que queramos, y ahí cada uno dice, bueno, yo pongo el acento en la honradez, yo pongo el acento en la integridad, en lo social, en lo... Esos valores compartidos que a ti te van a hacer que ese grupo de trabajo, que no es más que una organización, es un grupo humano, pues pueda fluir mejor, que haya transparencia, etc. Tú pones los valores que tú creas que te van a ayudar, pero sin duda la gestión en general de las empresas y sobre todo de recursos humanos es una gestión por valores. Eso es evidente. Luego, si eres capaz de explicitarlos, compartirlos y que los demás se apropien de ellos, es genial. Es que es la vía para que sea, como decimos, una empresa, 1, duradera, 2, habitable y 3, de éxito. Que ese es el sentido que queremos, que las empresas sean de éxito y que duren, pero también que sean habitables, que sean socialmente, que uno vaya al trabajo todos los días y diga, qué bien, que hoy tengo que me tengo que quedar un rato y que no pasa nada, porque es que tengo que hacerlo. No que estoy mirando el reloj a ver si me voy ya de una vez. Que esto son temas muy elementales, yo no sé. De esto que comentas, Antonio, ¿no te parece que ha habido en las últimas décadas una evolución, o por lo menos una tendencia de evolución de las organizaciones desde un modelo justamente quizás más vertical, más jerárquico, más basado en la competición, a un modelo en el que realmente las empresas más exitosas ahora mismo, pensemos en las empresas tecnológicas y demás, tienen una cultura totalmente diferente que va en la línea de lo que tú preconizas, ¿no? Y creo, no sé si lo estás de acuerdo, que de alguna forma la evidencia de que estas son las organizaciones con este tipo de cultura que tú defiendes, las que están teniendo más éxito, de alguna forma está empujando a que todas las demás vayan por lo menos en esa línea, aunque no sé si siempre con realmente con ese propósito, o el propósito simplemente porque decir si es auténtico, si sus valores son auténticos o simplemente son algo de alguna forma una máscara para que la gente crea que sí, que tenga sentido de permanencia y tal y cual, ¿no? Sin que en realidad ahí existe esa preocupación por las personas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si lo vemos con un poco la historia reciente de las organizaciones empresariales, pues hemos visto modelos basados en el conductismo, cognitivismo, constructivismo, que últimamente, entonces, todo eso responden a ciertos, digamos, capacidades intelectuales que tienen las organizaciones para poner en marcha estas cosas. Pues ha habido modelos más o menos centralistas, modelos más o menos colaborativos, modelos más o menos cooperativos, y además son cíclicos. Es decir, en un momento se da y cuando vienen malas se vuelve a la línea dura. Y cuando están un poquito mejor y queremos tal, porque tal, pues volvemos otra vez. ¿Vale? En parte es eso. Y por otro lado, también tú tienes razón en lo que dices, que cuando vemos los modelos abiertos, los modelos con mucha autonomía de los modelos de todo el mundo informático que trabaja ahora, como ven cómo montan sus salas de trabajo, cómo montan pues que tú puedas trabajar de tu casa, es decir, son modelos exitosos, pero que a su vez tienen su correlativo en su forma, en su estructura de trabajo, en sus métodos de producción. Cada método de producción tiene modelos diferentes, yo creo que hay que ser conscientes, pero la base sigue siendo la anterior y ya no hay marcha atrás. Sí, como tú decías, eso se queda en la superficie, en que tú vendes valores como si vendes tomates,
Pues claro, si tú no haces que la gente participe en la empresa, es decir, que los sindicatos estén en los núcleos de decisión de las empresas, como están, por ejemplo, en Alemania, si tú no haces que tu gente tenga acciones de tu empresa o sientan que la mejora de la empresa tiene un reparto para ellos también, no para los jefes solamente. Entonces, si tú no haces eso, que ese es el camino que nos muestran pues muchas empresas nórdicas o centroeuropeas, pues no vamos a estar a ese nivel. Entonces ya no es solamente un criterio por el que, digamos, ya conseguimos que haya un ambiente de trabajo bueno, aceptable, humano, sino que además es un proyecto que te va a dar rentabilidad. De hecho, no hay marcha atrás en ese sentido. Y las empresas que tarden en ver esto, pues les costará más, pero depende. Es decir, si tú quieres hacer un modelo de empresa que es hacer negocio en 2 años, pues claro, no necesitas nada de esto. Ahora, si tú quieres un modelo que permanezca, que tengas unos buenos profesionales formados, que se integren en la empresa, que aporten mejoras, que aporten que aporten su esencia de personas. Es decir, lo que no puede ser a estas alturas del siglo XXI es que el mundo del trabajo sea un mundo en bastante medida un poco hostil. De alguna forma, quizás, Antonio, podríamos decir, cuando tú hablabas de cómo era nuestro entorno prehistórico, que realmente sí, había la presión de los recursos de obtener y tal cual, pero por otro lado, había las organizaciones tribales, bien avenidas, donde todo el mundo colaboraba y seguramente respondía más a nuestra naturaleza más profunda humana, ¿no? Y quizás esos grupos de hace millones de años que pensamos que, pobre gente, quizás eran más felices que algunas de las personas que viven en las organizaciones en un entorno tan diferente de aquel en el que evolucionamos, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, si las organizaciones hoy en día no se justifica que sean lugares donde la gente vaya a ser infeliz, donde haya miseria humana, donde haya rivalidades, conflictos, odios entre jefes y subordinados. Todo eso no solo es antinatural, sino, como muy bien has dicho, poco eficaz, y nos están mostrando los modelos organizativos más exitosos. Sin duda, sin duda. ¿Alguna reflexión más que quieres hacer respecto a aprendizajes que has obtenido en tu larga trayectoria en la gestión de las personas? ¿Algún consejo para la gente que quiera llegar un poco a ese tipo de organización que estamos hablando? Sí, yo destacaría algo que es muy básico, que es preguntar a las personas. Creer en las personas, crees que tiene una capacidad de aporte de su generosidad, de su esfuerzo, de su saber, que nunca pensamos que lo tienen, en la medida en que lo tienen. Yo creo que eso es algo fundamental, el que participen en el desarrollo de las mejoras, en el desarrollo de la vida. Porque a veces es muy sencillo, las soluciones son muy sencillas y además las tienen las que están trabajando en la línea y a pie de obra. Son las que las suelen tener. Las tienen también los ingenieros, por supuesto, y tal. Pero si contamos con esa fuerza creativa y esa fuerza que tienen los demás, ese es un éxito ganador. Siempre, siempre. Yo si algo yo por lo menos he intentado siempre hacer es justamente eso, es decir, que todo el mundo nos sentamos en la empresa partícipes de que estamos haciendo algo que es bueno para la sociedad, aunque sea vender tomates, que es lo que hemos hecho, pero los vendes porque los limpias, porque los tienes bien, porque no están caducados. Si todo eso no lo hace el directivo de arriba, eso lo hace la persona que está ahí, ¿vale? Entonces, las personas lo van a hacer normalmente, pero aparte tú le das el poder para decir, tienes que tirar un tomate que está podrido. No lo podemos vender. O sea, tienes que además decirle que tiene esa potestad de hacerlo, ¿vale? Yo pienso que esa es... como a veces entiendo que esta
esta sociedad que estamos viendo hoy nos lleva hablamos de transformación social, cultural, pero nos está llevando a un mundo de individualidad muy, muy fuerte. Y a veces me pregunto si todos estos procesos de evolución que hemos vivido milenariamente hemos aprendido algo realmente, porque estamos viviendo, es verdad, muchos descubrimientos en este siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, pero parece que los resultados inmediatos son de que nos estamos metiendo dentro de una caparazón muy individual, a pesar de tener una capacidad tecnológica para ver absolutamente todo lo que trasciende en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? Si es tan, bueno, tan negativo como puedo verlo yo en estos momentos, o cómo ves ese ciclo evolutivo en la persona hasta el día de hoy. Sí, tienes razón. Es decir, todos vemos la disparidad que hay entre la evolución social y la evolución tecnológica. Y decimos, ¿cómo estos seres que hacen tan buen desarrollo tecnológico no evolucionan a la vez? Nosotros, digo nosotros, desde el punto de vista de los que estudiamos la evolución humana, nos damos cuenta que sí sabemos analizar muy bien la evolución humana, pero nos falta la evolución, digamos, entre la hominización, que es casi nuestro estudio de base, y la humanización. Los valores humanos, y vamos al tema de valores, cuesta muchísimo, pero porque no van separados de lo social. Si tú tienes un sistema social X, más o menos democrático, más o menos avanzado, más o menos jerárquico, pues tendrás unos resultados. La tecnología seguirá, pero tú no vas acompañando a eso. Entonces, sí, claro que hay esa distancia porque son temas diferentes. Y luego porque la evolución es azarosa. La evolución no es progresiva, eso no existe. Eso nosotros lo llamamos en evolución, no es teleológica, es decir, no tiene un fin claro, el fin determinado, el fin lo hacemos nosotros. Entonces, es nuestra capacidad de hacer las cosas lo que hace que nuestra capacidad para cambiarlas. Todo cambio te genera nuevas preguntas y nuevas respuestas. Pero normalmente estamos actuando como los neolíticos, ¿eh? O sea, es tremendo. O sea, es tremendo. O sea, digamos, desde el punto de vista social, lo que yo os he descrito de los neolíticos es tal cual. De hecho, da una paradoja que es muy clara, es decir, que los neolíticos, una vez que además dominan y han domesticado los animales y las plantas, viven en peores condiciones que los anteriores. Por un hecho muy, muy claro, es decir, que llegan más enfermedades porque tienen los animales, etcétera, etcétera. Se trabaja más y no se vive más tiempo. Pero la paradoja es impresionante, porque en todos los sitios de la humanidad, si hay algo que se ha dado es que todos los tipos, en China, en el Yangtze, en México, en Mesopotamia, en el Nilo, en todas han hecho lo mismo, han evolucionado en el mismo sentido, sin conocerse, han evolucionado. ¿Qué quiere decir esto? Que somos humanos, que necesitamos acaparar para comer. ¿Vale? Pero eso ha sido una servidumbre tremenda. Entonces, estas servidumbres no van acompañadas de esos procesos de humanización, que está un poco lo que tú comentabas antes, Diego, y comentabas tú también, no van acompañadas de la mejora de los valores, no van acompañadas de la calidad de vida en nuestros entornos sociales, que son, en este caso, fundamentalmente las empresas, nuestros entornos laborales. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque ahí cualquier avance cuesta muchísimo. Y por eso volvemos otra vez al inicio. Esa diferencia con los ganancias y los desarrollos tecnológicos. No digo ya ahora con la IA y con todas estas historias que ya es tremendo, que nos están pasando por la derecha, por la izquierda, por todas partes. Entonces,
O, y volvemos a ir otra vez, creemos en las personas y actuamos como tal, o realmente pues tenemos un problema a nivel social y como especie muy gordo. Es decir, de hecho estamos viendo aquí, por sacar un tema que es también los entornos de medio ambiente, es decir, como tenemos un mundo que lo estamos destrozando y nos cuesta muchísimo tomar medidas. No digo que se estén tomando y que el desarrollo que es, pero como especie nos estamos pegando un pie en los pies. Eso es alucinante. Es decir, pero si lo estamos viendo, si tenemos gente que nos está diciendo, pero como siempre, yo tengo mi coche, yo tengo mi casa y tal igual, y bueno, lo de que hace más calor, pues me pongo el ventilador, yo qué sé. ¿No te parece, Antonio, que si tenemos en cuenta un poquito esa perspectiva de decir, oye, durante millones de años, la inmensa mayor parte de nuestra historia evolutiva humana, pues hemos vivido de forma colaborativa y ha sido la clave de nuestro éxito como especie, ¿no? Solamente a partir del Neolítico y luego va acelerándose, empieza un proceso de competición muy intensa social a todos los niveles, dentro de las sociedades, entre los grupos sociales, y desde entonces tenemos una historia de éxito efectivamente en cuanto a progreso tecnológico, en cuanto a crecimiento del número de personas, etcétera, pero por otro lado una historia permanente de esclavitud y de amos, de guerras, de conflictos, y hasta hoy, ¿no? Estamos, ¿no? Entonces, quizás para mí un punto de esperanza, es decir, es justamente el ámbito organizacional. Es decir, es muy difícil a nivel social que podamos cambiar, al menos de la noche a la mañana, todas las dinámicas de poder que nos han traído hasta aquí, que continúan hasta el día de hoy. Pero dentro de las organizaciones que son micromundos, digamos, son ecosistemas, sí que se están, en algunos casos, experimentando modelos que van en esa línea de colaboración, de participación, de autenticidad, de transparencia, y de alguna forma quizás puedan ser el instrumento que alguna vez, o en las próximas décadas, pueda producir ese cambio en el mundo, ¿no? Y no solo por los valores que tú dices, sino justamente porque se comprenda que esos valores son sinónimo de prosperidad a largo plazo. Tienes toda la razón del mundo y ahí me gustaría ser también optimista, porque las empresas son donde vivimos gran parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, y tiene una función tremenda, tremenda. Entonces, yo sí confío, porque como decían yo soy un antropológico optimista, ¿no? Yo sí confío en que las empresas evolucionarán y que tendrán ese nivel de inteligencia colectiva que les hará superar pues viejas tradiciones, miedos, esos liderazgos tan jerárquicos que no permiten el desarrollo de las personas en muchos casos. Yo soy optimista que esa vía se acabará imponiendo, como ya se impone en muchas empresas punteras y realmente que están viviendo de esta forma de hacer las cosas. Sí. Como todas las organizaciones, tanto empresariales como de otro tipo, tienen que evolucionar o están evolucionando hacia ese sentido mucho más humano. ¿Vale? Que no es solamente que trabajemos menos horas, sino que las que trabajemos la gente esté a gusto y se sienta cómoda, se sienta que participa en algo que va bien con su naturaleza y que siente que está colaborando en la sociedad, no solamente que está ganando para traer, seas una mujer, un hombre o un joven, para traer dinero a casa, sino que estás colaborando en que la vida vaya mejor para tu entorno. Y fundamentalmente que trabaja dentro de un proyecto común. Yo creo que el sentirse parte de un proyecto común es fundamental. Totalmente. Por eso tú sabes que una de las cosas que hacíamos era decir, generar un proyecto compartido. Lo que dices tú. ¿Cómo genero un proyecto compartido? Única y exclusivamente cuando lo hacemos entre todos.
es cuando yo me apropio de ese proyecto y lo hago mío. Y sea cual sea en el ámbito de la empresa y del tipo de empresa que seas, da igual. Siempre tiene una función social. Entonces, cuando, como decías antes, las empresas tengan esa capacidad de entender que son parte de la sociedad y que aparte de ser máquinas, que para algunos conciben máquinas únicamente de hacer dinero, tienen una función social fundamental. Tiene una función ecológica, es decir, tienen que tener cuidado de que su sistema de producción no empeore en el medio ambiente. Entonces, eso se va integrando poco a poco. Se va imponiendo por leyes, pero también por el convencimiento de las empresas y las personas que componen las empresas. Pues yo soy un convencido que esa es la línea, o que debe ser la línea. Y volvemos al inicio, ¿no? Competencia o colaboración. Bueno, pues que cada uno elija. Qué buen cierre. Nos quedamos en este punto de optimismo compartido y de apuesta por la colaboración. Y Antonio, muchísimas gracias por tus aportaciones. La verdad es que eres un maestro al que da gusto escuchar. Y estoy seguro que todos nuestros oyentes también habrán quedado muy encantados con todos los aprendizajes de ese híbrido que eres entre recursos humanos y antropología, y los cuales salen cosas tan interesantes y tan creativas. Muchas gracias, Antonio. Nada, a vosotros, encantado. Hasta la semana próxima a todos los que nos están escuchando y viendo en el podcast o en YouTube. Hasta la semana que viene. Hasta luego, chao.